Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo nos recuerda que Jesús envió 72 discípulos para que antes que Él fueran de dos en dos a las ciudades y lugares a donde iba a ir. Jesús quiso asociar a su misión de anunciar el reino de Dios no solo a los 12 apóstoles, sino a un grupo más numeroso también, compuesto de gente, hombres y mujeres que lo habían escuchado, que se habían entusiasmado con él y confiaban en que sus palabras y sus obras venían de Dios. Ese grupo de 72 discípulos del que habla el Evangelio de hoy nos representa a todos nosotros, que somos discípulos y discípulas de Jesús, enviados por Él por los caminos del mundo a ser misioneros del Evangelio. La vida misma es misión. Dios nos ha llamado a la vida, pero también nos ha enviado para defender y cuidar la vida. Dios nos ha llamado a la existencia, pero también nos envía constantemente para que hagamos más llevadera y feliz la existencia de los demás. La primera misión es la vida misma, recibida y entregada. La peor tragedia es encerrarnos y vivir solo para nosotros mismos. Hay un principio fundamental de la existencia humana. Una vida que no se entrega se atrofia y se marchita. El Señor nos ha llamado también a la fe en Cristo y a formar parte de la iglesia, en donde vivimos el gozo de ser amados por Dios y de ser discípulos de Jesús. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. Todos somos misioneros de Jesús, todos, sin excepción, en la iglesia. Solo que cada uno tiene que descubrir el camino que el Señor le pide recorrer, el servicio que tiene que prestar. Pero todos estamos invitados a acoger el reto de la misión, al igual que la vida. La fe que no se comparte, la fe que no se vuelve anuncio y testimonio, se apaga y corre el riesgo de morir. Dice el Evangelio de hoy que Jesús designó y envió a estos 72 discípulos. Es importante sentirnos elegidos por Jesús y enviados por Jesús. Sin esta conciencia de elección y de misión de parte de Jesús, no es posible la misión, porque no lo desplazamos ni lo sustituimos a Él. Jesús sigue siendo el único evangelizador enviado por el Padre. Él sigue siendo la buena nueva. Él es el único que da fuerza y eficacia a la misión de la iglesia. Nosotros solo somos enviados por Él. Jesús se hace presente en nuestros humildes esfuerzos por vivir y anunciar el Evangelio, en nuestros intentos sencillos por servir y hacer el bien a los demás, en nuestro esfuerzo por trabajar por la paz y transformar el mundo según el designio de Dios. Hemos oído hoy en el Evangelio que la primera consigna que Jesús le da a su iglesia en misión es: vayan, pónganse en camino. Estar en un mismo lugar
sin movernos, nos da seguridad, nos sentimos cómodos. Caminar, en cambio, supone riesgo y cansancio. Siempre hay dificultades al ponernos a caminar. Además, muchas veces en el camino de la misión no conocemos con precisión la ruta que tenemos que recorrer, pues Dios nos lleva por sus caminos que ordinariamente no son los nuestros. Por eso, hoy que escuchamos a Jesús que nos envía en misión, debemos ser conscientes de que en la misión hay que contar con la experiencia que yo llamo de las 3 D. Desánimo, debilidad y duda. 3D. En el camino de la misión nos puede asaltar el desánimo. No siempre estaremos con el mismo entusiasmo. A veces la tentación de volver atrás será grande y nos parecerá incluso que todo el esfuerzo que hemos hecho es inútil. Otras veces nos dominará la debilidad. No siempre nos sentiremos fuertes. Aparecerá la debilidad de nuestra incapacidad y de nuestros pecados. O tendremos miedo ante los riesgos, las amenazas y la persecución. En la misión otras veces llegará el momento de la tercera D, la duda. Nos parecerá que el esfuerzo hecho ha sido inútil e incluso podemos llegar a desconfiar de la protección y la bondad del Señor. En la misión evangelizadora contemos con las 3 D: desánimo, debilidad y duda. Nos acompañarán siempre. Pero no nos podemos detener. Debemos escuchar siempre en el fondo del corazón la consigna de Jesús: vayan, pónganse en camino, siempre, siempre en camino. Por eso hemos oído hoy en el Evangelio también que al enviarnos en misión, lo primero que Jesús nos pide es que oremos. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso rueguen al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores para su cosecha. El dueño es Dios. Para llevar adelante la misión hay que ser personas de oración. Debemos vivir en la presencia de Dios, dedicar tiempo para estar con el Señor en la oración, escuchar su palabra, volver el corazón y la mirada continuamente hacia el Padre del cielo. No hay misión sin oración. La oración es la fuerza y la luz con la que el misionero realiza su trabajo evangelizador. En la oración abrimos espacio para que Dios actúe en la historia y se manifieste en la vida. La oración es como una ventana. Cuando la abrimos, le abrimos a Dios para que entre, como una ventana, como una puerta. Pero al mismo tiempo en la oración tomamos conciencia de las propias responsabilidades como cristianos y de los caminos de la evangelización. Cuando oramos, nos volvemos disponibles a la misión. Acogemos la tarea que el Señor nos pide y nos fortalecemos para anunciar el Evangelio. Jesús no es ingenuo y sabe que la misión evangelizadora de la iglesia siempre será riesgosa. Por eso también le advierte a los discípulos: yo los envío como corderos en medio de lobos. La sociedad en la que vivimos está poblada de lobos feroces, expertos en violencia e injusticia, que desgarran el tejido social con sus ambiciones y crímenes, hacen sangrar los corazones y roban la alegría y la esperanza a las personas
y a los pueblos. Son lobos feroces. Jesús no quiere que seamos ingenuos. Estamos rodeados de lobos sanguinarios, feroces y crueles. Sin embargo, como han visto, Jesús no nos dice que huyamos de los lobos. No nos pide tampoco que guardemos silencio ante su crueldad. No, Jesús nos pide que caminemos en medio de ellos, que anunciemos allí el Evangelio y denunciemos sus crímenes, pero siendo siempre como corderos en medio de lobos. Para denunciar la injusticia y la maldad de los lobos de hoy, no hay que ser lobo como ellos. Ya hay muchos lobos, no necesitamos más. Para evangelizar necesitamos la mansedumbre de los corderos. No hay necesidad de odiar, de ser agresivo, cultivar rencor en el corazón, insultar o devolver mal por mal. Debemos confiar hoy más que nunca en la fuerza de la verdad, de la bondad y de la compasión, pero sin acobardarnos ni callarnos. Los lobos quieren que la iglesia sea como un grupo de corderitos callados y ciegos, insensibles ante los conflictos, las injusticias y el dolor de la gente. Pero no es así como Jesús pensó a su iglesia. Podemos ser pacíficos y buenos, sencillos y compasivos, sin necesidad de ser miedosos e indiferentes ante el mal, pues corremos el riesgo a la larga de volvernos cómplices de los lobos y llegar a ser lobos como ellos, y cómplices del pecado, de la injusticia y de la maldad. El Señor es más fuerte que cualquier lobo prepotente e injusto que calumnie, ataque o persiga a las ovejas de su iglesia. Porque el Señor no abandona su rebaño, está siempre a nuestro lado, está de nuestra parte protegiéndonos y ayudándonos a llevar la misión con libertad y fortaleza. Nuestra misión, Jesús la resume hoy de un modo muy hermoso al decir que pónganse en camino y cuando entren a una casa digan paz a esta casa. La misión es llevar paz a los corazones y a la sociedad, paz a esta casa. Y dice el Evangelio que si la paz que ofrecemos es rechazada, esa paz volverá a ustedes, dice Jesús. La paz de Jesús es un don tan precioso que no se pierde nunca, aun cuando es rechazada. El rechazo del Evangelio no nos debe desanimar, sino que más bien debe fortalecer nuestra paz interior, la paz que Dios ha infundido en nuestro corazón y que nada ni nadie nos puede arrebatar. Ni las 3D, desánimo, debilidad y duda, ni la persecución, ni los ataques de los lobos de hoy debe intimidar y detener la misión de la iglesia. No olvidemos nunca las palabras de Jesús. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Amén.